Bien, yo siguiendo entonces con la unidad 2 del electivo profesional de infecciones asociadas a la atención en salud, vamos a hablar ahora de un tema que es bastante largo. Lo vamos a tratar de dividir en dos videos para que no se les haga muy pesado, que tiene relación con los indicadores epidemiológicos en infecciones asociadas a la atención 1. En relación a los indicadores epidemiológicos, como para poder entender y para poder comenzar a hablar y a desmenuzar todo lo que tenemos que saber relacionado con las IAS, vamos a partir definiendo qué son los indicadores. Hay una clase anterior a esta que ustedes pueden revisar en YouTube, se las voy a tratar de dejar como recomendación a este video, pero básicamente vamos a hacer un pequeño recuerdo donde vamos a decir que son criterios que nos van a dar un nivel de algo, ¿ya? Y algunas características de los indicadores es que miden, indican el nivel de algo, objetivan, una observación y objetivan cambios, o sea, nos permite medir, ¿ya? En el caso de las guías sirve para medir un aspecto específico que corresponde al efecto acumulativo de muchos procesos que interfieren en resultados para los pacientes. Básicamente y en castellano queremos medir qué cosas están afectando a nuestros pacientes en términos de acciones o de procedimientos, ¿no es cierto? De qué manera podemos prevenirlos para evitar las infecciones asociadas a la atención de salud, y también nos va a permitir decir cuáles son el tipo de infecciones a las que nosotros tenemos que poner mayor atención. ¿Qué nos señalan los indicadores? Acá tenemos un ejemplo que vamos a sacar el puntero. Tenemos un indicador que podría ser la tasa de infección de la herida operatoria, y este indicador de infección de la herida operatoria nos va a hablar de una serie de cosas. Por un lado, como tenemos acá, nos va a hablar de la antibioprofilaxis, si es que se hizo o no se hizo, si se hizo de buena manera o no. Nos va a hablar de la destreza del cirujano, de la esterilización, si ocurrió de buena manera o mala manera, si es que la preparación preoperatoria fue correcta o no, entre muchas otras cosas más que nos puede decir también por este otro lado, y se los voy a dejar como con colorcito de otro color. Nos va a decir, nos va a determinar, ¿no es cierto?, el tiempo de hospitalización preoperatoria, la selección del tipo de cirugía y el tipo de pacientes que más van a tener esta tasa de infecciones del área operatoria. Entonces, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite, de alguna manera, prever las condiciones previas a la cirugía para evitar, ¿no es cierto?, las infecciones relacionadas con la herida operatoria. Eso es una cosa en relación a este lado. Esto es netamente esquemático, nadie se los va a preguntar así tal cual en la prueba. Y al lado de acá nos dice qué medidas preventivas, si ustedes quieren, son adecuadas para prevenir las infecciones de herida operatoria, ¿ya? Básicamente, los indicadores nos van a dar pistas de qué cosas tenemos que hacer nosotros antes para evitar que ese indicador se nos dispare. En este caso el ejemplo es bastante completo, es la tasa de infecciones de herida operatoria, ¿no es cierto? Y para que eso no ocurra como protocolo, tenemos que hacer antibioprofilaxis, el cirujano debe ser tener la destreza suficiente, la esterilización debe ser la correcta y la preparación de la preoperatoria también tiene que ser correcta. Y en relación a los pacientes, nos va a determinar de alguna manera el tipo de pacientes que tienen más infecciones de herida operatoria, la selección de la cirugía, si vamos a hacer una cirugía larga o la técnica de la cirugía, si ustedes quieren, cuál es la técnica quirúrgica que nos va a reportar menor cantidad de infecciones, como por ejemplo, ya que estamos hablando de IHO, que son las heridas operatorias, podemos hacer la comparación entre las heridas de apendicitis cuando se hace una apendicitis abierta a una apendicitis laparoscópica.
En ese momento podemos, de acuerdo a la tasa de infecciones de herida operatoria de la herida abierta versus la tasa de infecciones de herida laparoscópica, vamos a seleccionar la cirugía o el tipo o la técnica de cirugía que sea más adecuada para el paciente. Y también nos va a decir o nos va a dar pistas de alguna manera del tiempo de hospitalización preoperatoria que tiene que tener ese paciente para poder prepararse de manera correcta para la cirugía. Entonces, ¿qué son los indicadores epidemiológicos? Son expresiones matemáticas y aquí tenemos 3. La razón, que se escribe así, 1, 2 puntitos, 5. La proporción, ¿ya? Y la tasa. Vamos a ver cada uno de ellos antes que se me empiecen a desesperar. La razón, el numerador no es parte del denominador. Y esto, chiquillos, es súper importante que lo tengamos claro para que no nos vayamos a equivocar. El numerador en este caso no es parte del denominador. Describen la relación entre una cosa y otra de cualquier naturaleza. O sea, aquí podemos comparar de alguna manera cosas que no tienen mucha relación. Se utilizan en general como indicadores estructurales, comparan el número de una cosa con otra de distinta naturaleza, como ya lo había dicho. Y algunos ejemplos que ustedes van a tener acá, por ejemplo, tenemos el número de enfermeras con número de camas. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera hacer esta razón, si yo la quisiera expresar matemáticamente, ya esa, vamos a hacer el ejemplo, yo podría decir que hay 3 enfermeras por cada 10 camas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que estoy hablando de enfermeras, que serían las de acá, el 3, y estoy hablando de las camas, que sería el denominador. Si yo junto enfermeras y camas, son 2 elementos totalmente distintos que no los puedo comparar, pero sí los puedo relacionar, ¿ya? Y esa relación, aquí me equivoqué, y esa relación que yo tengo aquí es la que a mí me va a importar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que hay 3 enfermeras por cada 10 camas y eso me va a dar una suerte de indicador, ¿no es cierto?, que me va a decir si yo tengo pocas enfermeras, muchas enfermeras o está bien. Número de lavamanos con número de camas, número de médicos con número de consultas, número de autoclaves con número de cirugías. Si ustedes se fijan, son 2 elementos que son totalmente distintos y los vamos a marcar, ¿no es cierto?, voy a marcar acá todos los elementos enfermeras, lavamanos, estamos midiendo, si ustedes quieren, peras con manzanas, pero se pueden relacionar autoclaves y vamos a marcar con otro color en las camas, ¿no es cierto? No necesariamente son camas, puede ser consulta, cirugía, población, puede ser lo que ustedes quieran. Pero básicamente ahí tenemos los 2 elementos que componen nuestra razón y el con va a ser expresado con los 2 puntitos que ustedes ya conocen. Veamos entonces algunos ejemplos del cálculo de la razón. Vamos a tener que el cálculo de la razón es X partido por Y, X el valor mayor y el valor menor. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos del número de camas, el número de enfermeras por número de camas, vamos a tener que son 160 camas, ya, vamos a ir marcando aquí, 160 camas por, 40 enfermeras, me quedó media chueca la línea, y esto se expresa de la siguiente manera, que es esta de acá. 160 dividido por 40, ya 160, que está aquí, dividido por 40, me da 4, ¿ya? Por lo tanto, significa que hay una enfermera por cada 4 camas. 1 es a 4, ¿ya? Esto lo pueden ustedes leer de la siguiente forma. Una enfermera
enfermera por cada 4 camas, ¿no es cierto? Que esa es como perdón, 1 es a 4, ¿ya? Así de esas dos formas ustedes lo pueden leer y lo pueden entender, digamos, más fácil. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que yo tengo 160 camas y tengo 40 enfermeras. Por lo tanto, tengo que dividir cuántas camas para una enfermera. Divido 160 partido por 40 me da 4, ¿ya? Y eso significa que por cada enfermera yo voy a tener 4 camas. Ese indicador, esa razón la usan bastante, sobre todo en gestión. Las proporciones. Las proporciones reflejan el peso de una parte del universo total. O sea, siempre el numerador va a estar contenido en el denominador. Esto es súper importante para que ustedes matemáticamente lo vayan entendiendo. El numerador siempre va a estar incluido en el denominador. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de esto? Si yo, por ejemplo, tengo, este es mi universo total, y yo quiero expresar esa parte. Para yo poder expresar esto, yo tengo que tener acá. Este sería esto sería, supongamos que esto es la X partido por Y, ¿no es cierto? Que me va a decir que yo tengo, no sé si se alcanzará a ver bien el color, pero en el fondo yo quiero decir que este pedazo de acá, que lo voy a volver a marcar con otro color, este pedazo de aquí está contenido en este pedazo de acá, que es más grande, ¿sí? Por lo tanto, la X, lo voy a volver a marcar para que quede más claro. Aquí. X, hoy me salió de nuevo azul. Momento, ahí. Está medio porfiado esto. X y acá partido por Y es lo que me da esto de acá. Y esto además yo lo tengo que multiplicar por 100 para sacar, ¿no es cierto? O por 1000, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero básicamente lo que les quiero explicar es que el numerador siempre va a ser parte del denominador, porque lo que yo quiero es expresar el porcentaje, ¿no es cierto?, de lo que yo tengo en X dentro de lo que es Y. Y es el todo y X es una parte del todo, ¿ya? Espero que haya sido como claro. Veamos un ejemplo entonces. Tenemos acá el cálculo de proporción XY por 100 de 202 infecciones asociadas a la atención de salud. O sea, el total, el I va a ser, donde tengo aquí, vamos a tener el número de IAS, va a ser de 202, este es el total, y como es el total corresponde a I, ¿cierto? Y si yo quiero saber X, cuánto es la proporción, ¿ya? Porque aquí lo está diciendo, que aquí yo tengo acá 202 IAs, por lo tanto, ese sería mi total completo, y aquí está, de ahí lo saqué, por lo tanto es el I, ¿ya? Y si yo quiero saber el X, yo tengo que calcular si yo tuve infecciones de herida operatoria. Vamos a cambiar el color para que quede claro aquí. Si yo tengo las heridas operatorias acá, que van a quedar aquí, las 46. Ahí están las 46. Lo vamos a borrar. Esa flecha de ahí quedó para cualquier lado. Ya. Entonces, yo tengo las heridas operatorias ahí, las infecciones de herida operatoria, que son 46, ¿no es cierto? Y ahí están las 202 y se multiplica por 100. Vamos a multiplicar por 100, siempre por 100 o por 1000, ¿ya?
Y eso nos da un valor que es un porcentaje, que es 24%. Y eso es tan simple como calcular una proporción. ¿Ya? Ahí está el valor final. Entonces, si yo quisiera hacer el ejercicio para entender, ¿no es cierto? Acá está el total corresponde al círculo completo, que serían las 202 infecciones asociadas a la atención de salud, y aquí yo tengo de día operatoria que hay 46. En este pedazo de acá son 46, o sea, si yo tengo acá, marco esto, ese 24%, quiere decir que lo calculé con 46, perdón, partido por 202 por 100, ¿ya? Ese es el cálculo que yo hice para llegar a ese valor, ¿de acuerdo? Las tasas. Las tasas miden riesgo de que ocurra determinado número de eventos en un periodo de tiempo en una población. Aquí nuestra variable, ¿no es cierto? Vamos a tener la variable tiempo, que está ahí, en una determinada población. La fórmula es X partido por Y por K. Y K es un amplificador, y acá es donde yo les decía, es muy parecido a la proporción, por 100, por 1000, etcétera, ¿no es cierto? Pero la clave está en esto que está aquí, que es en el mismo periodo de tiempo, ¿ya? Esta es la diferencia con la proporción. En la proporción no consideramos tiempo, ¿ya? Por eso que es una proporción, queremos saber el bruto, digamos, cuánto es el porcentaje de un cierto total. Aquí en tasas nosotros queremos saber en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, en un semestre, etcétera, etcétera. Entonces la clave es el periodo de tiempo. Sigamos. La fórmula es X partido por Y por K, donde Y es el número de individuos expuestos, en general cuando se trata de una exposición única, o Y cuando el número de individuos, o se puede también hacer como Y, número de individuos expuestos por el tiempo en que estuvieron expuestos, cuando el tiempo constituye un factor de riesgo. ¿Ya? Vamos a ver al tiro el ejemplo. 4 infecciones de herida operatoria en 32 pacientes operados. 4 partido por 32 por 100 nos da 12,5%. Si nosotros queremos saber por tiempo de días de uso, vamos a tener 4 infecciones urinarias en 32 pacientes con 160 días de uso. Vamos a tener 4 partido por 160, me va a dar 25 infecciones por cada 1000 días de uso de catéter urinario. ¿Ya? 10 bacteremias en 5 pacientes con 500 días de catéter venoso central. Voy a dividir 10 bacteremias, porque lo que yo quiero saber es por 500 días de catéter venoso central. Los voy a ir marcando para que no se me pierdan. A ver, vamos a partir por este. ¿Dónde quedamos? 10 bacteremias en 50 pacientes con 500 días. Los 500 días acá es lo importante. ¿Se fijan? Entonces tenemos 10 partido por 15 por 1000, porque acuérdense que siempre era por 100 o por 1000, ¿ya? Y por 1000 cuando son más pacientes, más tiempo, es igual a 20. Entonces, aquí vamos a tener 20 bacteremias por cada 1000 días de catéter venoso central, ¿ya? Esto quedó, no sé por qué quedó así, pero no le pongan atención a esas interrogaciones. Acá, vamos a hacer otro ejemplo más con los marcando. Tenemos 4 infecciones urinarias en 32 pacientes con 160 días de catéter urinario. Por lo tanto, lo que yo voy a dividir es 4 dividido por 160, me da 25 infecciones por cada 1000 días de uso de catéter urinario. Acá. 4 partido por 160, 25 infecciones por cada 1000 días. En este caso de arriba es
acá el tiempo no es factor, por lo tanto yo tengo 4 heridas, me equivoqué. 4 infecciones de herida operatoria en 32 pacientes operados. Aquí no tenemos tiempo, ¿se fijan? Por lo tanto, aquí mi resultado va a ser 4 partido por 32%, 12,5%. O sea, la tasa de infección de herida operatoria es de 12,5%. La tasa de infección por cada 1000 días es de 25%. La tasa de infección de catéter venoso central por cada 1000 días es de 20. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se relaciona. Aquí no hay tiempo, si ustedes se fijan, acá está la diferencia, no hay tiempo, aquí hay tiempo y acá también hay tiempo. Tiempo determinado. ¿Sí? ¿Se fijan o no? Por lo tanto, aquí usamos el tiempo, aquí usamos el tiempo, aquí no usamos el tiempo. Sigamos. Las tasas. Las características de las tasas. Es el único indicador epidemiológico que expresa riesgo. ¿Ya? Y esto, chiquillos, se lo tienen que grabar en sus cabecitas, que esto es súper importante. Es el único que expresa riesgo. ¿Qué otra cosa es importante? El numerador siempre es parte del denominador. Y el denominador constituye la población expuesta al riesgo o el tiempo en que la población permaneció expuesta al riesgo. O sea, el denominador siempre va a corresponder a la población expuesta al riesgo, o sea, el total de población, ¿no es cierto?, que pudo haber sufrido ese evento, o nos va a indicar el tiempo en que la población permaneció expuesta al riesgo. Eso era un poco lo que yo les explicaba recién cuando yo les decía, ¿hay tiempo, no hay tiempo, hay tiempo o no hay tiempo? Por convención, cuando se trata de una exposición única, se amplifica por 100, y cuando es una exposición mantenida en el tiempo, es por 100. O sea, si yo aquí, o sea, es por 1000, perdón. Si yo aquí hablo por evento, si yo quisiera sacar tasas por evento, lo multiplico por 100. Por tiempo o días, ¿no es cierto? Cuando es más de uno, ya lo multiplico por 1000, ¿ya? O sea, si yo quiero expresar un evento único, lo voy a expresar por 100. Si yo lo voy a expresar por tiempo o en días, ¿no es cierto? Lo voy a, cuando es más de un día, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar por 1000. Sigamos. Ejercicio de identificación de indicadores. Este ejercicio se los voy a dejar en un Genially, pero para que ustedes lo quieran, el que lo quiera resolver, lo puede dejar como resultado en los comentarios. El 35% de los asistentes son menores de 40 años, hay 4 ITU por cada 1000 días de catéter urinario de permanencia, hay un set de apuntes por cada 4 asistentes, el 4% de los pacientes sometidos a cesárea presentaron endometritis, el 10% de las licencias médicas del personal son psiquiátricas, hay 2 lavamanos por cada 6 quirófanos, el 1% de los pacientes sometidos a histerectomía abdominal tuvieron infecciones de herida operatoria. Se los voy a dejar de tarea y vamos a hacer un Genially para que lo puedan responder. Los indicadores en el programa de infecciones asociadas a la atención de salud corresponden a tasas de infecciones asociadas a la atención de salud en localizaciones específicas. Miden la situación de las IAS en el país o en un hospital y generan la necesidad de mejorar. Todo esto tiene que ver con la calidad continua, ¿ya? Por eso yo estoy midiendo y estoy evaluando en forma permanente, porque una vez que yo me encuentro con algo que no está bien después de medir, yo tengo que volver a ese punto, ¿no es cierto? Y plantear un proyecto de mejora. Documentan el impacto de las intervenciones, ¿ya? También nos va a decir cómo estuvo todo después de que yo hice algún tipo de intervención.
Los tipos de tasas que son más frecuentes son las de incidencia, de prevalencia, la tasa de ataque y la tasa de letalidad, que las vamos a explicar inmediatamente. La tasa de incidencia corresponde a casos nuevos de una enfermedad en un lugar y periodo determinado, ¿ya? Ejemplo, infección de herida operatoria cesárea en pacientes cesarizadas el mes de mayo, ¿ya? O sea, yo voy a registrar infecciones de herida operatoria. Primero voy a tener que registrar todas las pacientes que fueron, que se les realizó cesárea, ¿no es cierto?, durante el mes de mayo. Y después voy a tener que registrar o averiguar cuántas de esas pacientes con cesárea tuvieron infección de herida operatoria. Y eso me va a dar los casos nuevos. Es una tasa propiamente tal, porque son casos nuevos entre los expuestos al riesgo. Probablemente, y ojalá así sea, si yo tengo 1000 pacientes cesarizadas y tuve un caso, voy a tener 1 por 1000, ¿no es cierto?, de incidencia. O sea, una paciente por cada 1000 va a tener infección de herida operatoria, que sería como lo ideal. La prevalencia, se habla de prevalencia para nombrar al índice de individuos que padecen una cierta enfermedad dentro del total de un grupo de personas en estudio. Dicha prevalencia es una proporción que revela cuántos individuos de un total están enfermos. Ejemplo, si en la sala de clases hay 30 estudiantes y hay 15 resfriados, la prevalencia de la gripe en la sala en este momento es del 50%. ¿Por qué? Porque es la mitad la que está enferma del total de estudiantes que son 30. Tasa de ataque mide el riesgo de presentar la enfermedad entre los expuestos a un factor de riesgo determinado y se utiliza en brotes epidémicos, ¿ya? Y esto, por ejemplo, un ejemplo sería la bacteriemia en pacientes con nutrición parenteral total por 100, ¿no es cierto?, partido por pacientes con nutrición parenteral total. La letalidad mide el riesgo de morir por una patología específica en un lugar y un tiempo determinado. Expresa la gravedad de la patología. Ejemplo, número de fallecidos por bacteriemia, enfermos de bacteriemia en la UCI, letalidad por bacteriemia en UCI. ¿Ya? Esta es una proporción. No es una proporción, es una tasa, perdón, la tasa de letalidad. Número de fallecidos por bacteriemia, partido por enfermos de bacteriemia en UCI, me da la letalidad por bacteriemia en UCI. O sea, lo que yo estoy viendo acá es cuántos de los que tienen bacteriemia fallecieron. Medidas de riesgo o comparación de tasas. Vamos a tener algo que se llama el riesgo relativo o razón de tasas, ¿ya? Estima la magnitud del efecto de un factor de riesgo sobre la incidencia de la enfermedad en una población determinada, o los odds ratio en una muestra, así se llaman, y cuántas veces más riesgo resulta una exposición que otra en la población. Si yo, por ejemplo, hablo del riesgo relativo de morir por cáncer, ¿ya? Por cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Yo voy a decir que el fumar aumenta el riesgo relativo de morir por cáncer. O sea, las personas que fuman van a tener mayor riesgo relativo. Se calcula dividiendo la incidencia de los expuestos y los no expuestos. Si queremos calcular cuántas veces más riesgo de endometritis significa el tener una cesárea con trabajo de parto versus una cesárea sin trabajo de parto, lo que tenemos que hacer es calcular ambas tasas primero, ¿no es cierto? Tasa de endometritis de cesárea con trabajo de parto va a tener un 4,5% de riesgo y la tasa de endometritis de cesárea sin trabajo de parto nos va a dar un 2,1%. Para calcular el riesgo relativo, yo tengo que dividir el 4,5 partido por el 2,1 y eso me da un 2,25% de riesgo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el riesgo relativo de tener endometritis en cesárea en trabajo de parto o con trabajo de parto es de 2,25 veces más alto que sin trabajo de parto. O sea, lo que yo estoy comparando son estos dos resultados. Entonces, las tasas, razones y proporciones se utilizan
para medir la frecuencia de las enfermedades o factores de riesgo. Las tasas son el único indicador epidemiológico que expresa riesgo. Las tasas de dos poblaciones pueden compararse, ¿no es cierto? Y eso es el riesgo relativo. Y todas las medidas son útiles, depende para qué se usen y cómo se interpreten. Y hasta aquí vamos a llegar con la primera parte para poder que no se nos haga tan largo, ¿no es cierto?, el video, ¿ya? Pero en el próximo video vamos a entender para qué vamos a usar estos indicadores y qué indicadores debemos vigilar en las infecciones asociadas a la atención de salud.